Entonces dice conceptos claves. El aprendizaje como proceso de socialización. Ya vimos lo que es socialización o socializar, como ustedes le quieran llamar. Ok. El aprendizaje como proceso de socialización. Aquí entramos a otro tema. A ver, la socialización, dice, es la forma en que los seres humanos desde pequeños aprendemos a ser miembros adultos de una sociedad. Ya hablamos que una sociedad pues está formada por lo que es la familia. Y como lo decía la compañera, ahora ya no es necesariamente que sea el padre, madre y los hijos que estén conformados por una familia. No, ahora una familia puede ser solo el padre con sus hijos o la madre con los hijos. Esa es una familia ahora. Además, dice de la familia y la comunidad, la escuela es otra instancia. Ojo, la escuela es otra instancia que ha sido introducida en muchas culturas a través del contacto con el occidente y que tienen papel importante en el proceso de socialización. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros aprendemos a socializarnos, a expresarnos con los demás compañeros. Ejemplo, en las comunidades mayas se enseña a los niños de acuerdo a su Nahual. Y aquí teníamos una compañera, no sé si está hoy, creo que, pero ella nos explicaba cómo era eh, el proceso en donde ella vivía. Educación, dice, proceso que permite la transmisión de la cultura de generación en generación. Ojo, mucho ojo con esto, dice, proceso que permite la transmisión de la cultura de generación en generación. Aquí cuando nosotros hablamos de cultura, cuando estamos hablando de educación, estamos diciendo que estamos transmitiendo la cultura. Y se recuerdan que vimos que era cultura. Ustedes lo leyeron, en el libro está, y hasta incluso yo les mandé un meme, ¿se recuerdan? El del gato, que dice que ser chismoso es parte de la cultura de ahí. Entonces, el la educación es el proceso que permite la transmisión de la cultura de generación en generación. Dice, enculturación o endocultura. Dice, es el proceso progresivo de aprendizaje de los elementos que constituyen una cultura, que se da de una generación a otra dentro de una misma sociedad. Y en rojo hay un concepto muy importante, proceso social que convierte a cada niño en un miembro activo de una determinada cultura. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que dependiendo de la región donde nosotros vivamos, país, pueblo, pues nosotros vamos a tener diferentes culturas. Y dice, es el proceso social que convierte a cada niño en miembro activo de una determinada cultura. ¿Ok? Estamos hablando de un término muy importante, señores. Proceso, dice. Y arriba lo dice, es un proceso progresivo de aprendizaje. Ojo, es un proceso social.
¿Alguien sabe lo que es un proceso? ¿O que me pueda dar la definición de lo que es un proceso? Por favor. Proceso es una serie de pasos ordenados para alcanzar un objetivo o una meta. Exacto. Pero eso lo estamos viendo nosotros desde, no desde un punto de vista cultural, pero sí el proceso es una serie de pasos, obviamente que nos sirve para alcanzar un objetivo. Aquí no, aquí dice únicamente que es un proceso progresivo de aprendizaje. O sea que es una serie de pasos progresivos de aprendizaje. Mucho ojo con eso. Y abajo dice proceso social. Es una serie de pasos sociales que convierten a cada niño en miembro activo de determinada cultura. Los guatemaltecos, pues tenemos cierta cultura que es muy diferente a, digamos, la costarricense, colombiana, parecidas pero diferentes. Asimismo, pues con la de Estados Unidos, incluso aquí en nuestro país hay diferentes lugares que tienen diferentes culturas. Entonces, pues estudio mucho esto de lo que es la endocultura. Para los que acaban de entrar, recuérdense de que aquí no les van a hacer preguntas directas. ¿Qué es endocultura? ¿O cuál es el proceso progresivo de aprendizaje de los elementos? No. Aquí ustedes tienen que leer el libro y sobre eso eh, ustedes van a responder de acuerdo a lo que ustedes entiendan o hayan estudiado. Etnocentrismo. Etnos, dice, proviene del griego que significa cultura. Es poner en el centro de la propia cultura considerándola, considerándola superior a las demás. Con rojo, tendencia a pensar y sentir que la cultura propia es mejor que otras formas de vida. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cultura estadounidense, para ellos es la mejor. Nosotros aquí en Guatemala, nosotros decimos que nuestra cultura es mejor que la del interior del país. Y a nivel mundial, la mejor cultura que hay, pues es la nórdica, Noruega. Ahí uno no se muere de hambre. Cierto, paga más impuestos, paga casi la mitad de lo que gana en impuestos, pero todo es gratis. Bueno, no gratis, pues, pero tiene todos los servicios. Ahí no se muere usted. En Cuba, usted vive en en el cerro, llegan los médicos a visitarlo. Aquí no. Aquí si una persona está enferma, tiene que ver cómo llega al hospital, si es que lo atienden. Ah, que hay mucho COVID, no se puede atender. No. Por eso dice tendencia a pensar y sentir que la cultura propia es mejor que otras formas de vida. Y aquí hay un claro ejemplo. Los mexicanos, díganme, ¿tendrán ego ellos o no? ¿Que ellos son la mejor cultura? Yo pienso que sí, licenciado. Claro, los mexicanos, según ellos, es la mejor cultura, sin darse cuenta que todos desde, desde allá arriba, dijo, hasta centro, hasta, por ejemplo, Chile, Perú, Bolivia, la Argentina no, tampoco Uruguay. Todos somos la misma, todos somos una misma, en teoría todos somos iguales. ¿Por qué? Porque venimos de la descendencia española, cruzada con los indígenas o que había en esa época. Por eso es que nuestros apellidos, ¿verdad? ¿Alguien sabe por qué nosotros traemos ese apellido? No sé si ya lo vieron, creo que no, ¿verdad?
Por ejemplo, mi apellido es García, pero ¿por qué soy García si no nací en España? Mi papá traía ese apellido, mi abuelo traía ese apellido, alguien más traía ese apellido. ¿Pero por qué? A ver, dígame, ¿por qué hay muchos García? ¿Por qué hay muchos López, muchos González? Aquí, en Guatemala. Váyanse a México, en ciertas partes hay otros países. Nicaragua tiene otros apellidos diferentes. O sea, existen estos, pero obviamente también hay otros que son distintos. Colombia. A ver, alguien que me diga por qué. Es importante que participen todos, compañeros. Por la descendencia española, licenciado. Correcto, pero ¿por qué exactamente? Estás en el punto. Lo diste. ¿Pero por qué? El que levantó la mano, no sé, no puedo ver. Buenos días, licenciado. Buenos días. En mi punto de vista, pienso que porque los españoles se asentaron acá en América, teniendo relaciones con los indígenas y nativos de del continente, entonces de ahí hubieron varias descendencias entre mezclas e indígenas con los españoles y así sucesivamente. Ese es mi punto de vista, no sé si estoy en lo correcto o me equivoco. Sí, sí es válido. Obviamente los españoles vinieron, tuvieron pues algún tipo de, de descendencia con las personas que estaban aquí, pero hay un factor muy importante, o hay algo muy importante. Cuando vinieron los españoles, ¿qué fue lo primero que hicieron? Repartirse las tierras. Conquistar y compartir su religión. Exacto. Bueno, uno, conquistar y compartir su religión. Ya hablamos que aquí vamos a ver la creación del hombre desde el punto de vista científico. Respetamos todas las religiones porque es su derecho. Pero hay algo que, como dice el compañero, conquistar e imponer la religión, claro. Pero vean, ¿saben por qué todos o varios tenemos los mismos apellidos y que son similares y muchos en muchas áreas? A excepción de las personas indígenas, que ellos sí conservan aún sus apellidos y están en ciertas comunidades, pero los demás, venía el español, se repartieron las tierras, las tenían que trabajar el añil. Ojo, el añil fue la primera fuente de producción masiva que hicieron los españoles. Para los que no conocen lo que es el añil, son los colorantes. Es un colorante natural que venía de unos gusanos. Entonces venía yo, el español de apellido García, y le decían, mira, vas a tener 300 personas. Y esas 300 personas, para no confundirlas, eran de García. A otro que de apellido López, bueno, 300, te voy a dar 300 personas, y dejaron de ser lo que eran y ahora eran López. Y así fue como se fueron distribuyendo los apellidos. Por eso que hay demasiados. Ojo. ¿Me entendieron? ¿Estamos en ese tema? No logré entender eso lo que explicó Lick. No sé si podría Sí, repetir. mira pues, cuando vinieron los españoles, lo primero que vinieron a hacer es a colonizar, a apoderarse de las tierras. Ellos ya teniendo tierra, pues obviamente ellos tenían que enviar riqueza hacia el rey. Entonces, aquí hay algo que se llama la encomienda, en donde le daban un grupo de personas a un español
Y este español hacía que ellos trabajaran por medio de lo que es lo que viene siendo aparato ideológico del Estado, la religión. Entonces, por ejemplo, venían y decían, el señor de apellido García, o el don García. ¿Saben de dónde viene la palabra don? Como dice, ¿qué tal don Julio? ¿Qué tal don tal? ¿Alguien sabe? No. Eso significa de honorable nobleza. Y es una tradición, o sea, que ha venido y pues se adoptó y siguió, y por eso a cualquier persona se les dice don ahora. Pero antes era don García. Bueno, don García tiene tantas hectáreas de tierra, tiene que producirle al rey añil. Entonces le vamos a dar 300 esclavos. A todos esos 300 esclavos, automáticamente se les ponía de apellido o de nombre García. Venía don López. Tenía que cosechar maíz. Entonces necesitaba personas que trabajaran. Entonces esas personas venían y le decían, bueno, aquí están estas 300 personas. Esas personas dejaban su apellido y se convertían en López. Y así sucesivamente fue como aparecieron los apellidos aquí con nosotros. No sé si ahora sí ya entendieron por dónde venía el tema. Entonces lo que nos explicó fue la raíz de dónde nacieron los apellidos y cómo las personas obtuvieron apellidos entre sí. Exactamente. De ella fue otro cambio que se hizo, pero pues eso no corresponde a este curso. Pero vinieron otros cambios y pues ya obtuvieron nombres, pero el apellido seguía siendo el mismo. Después de la esclavitud, los apellidos se quedaron con ellos. Y por eso dicen, es que allá en tal lado hay mucho tal apellido. Pues es obvio, allá estaba el encomendador, allá estaba donde trabajaban los primeros esclavos. Por eso es que por allá hay mucho apellido tal. Es que por allá en Nicaragua hay tal apellido. Pero es por lo mismo. Si alguien levantó la mano. Yo, licenciado, Sí, es que fíjate que yo más o menos comprendía, bueno, no sé si es bueno dar mi punto de vista. sí es bueno, definitivamente es bueno. Comprendía, o sea, Y el válido. apellido, o sea, yo creía, en mi forma de pensar, que los españoles tenían relaciones íntimas con los mayas, entonces ahí se creaba la familia entre apellidos, decía yo, ¿verdad? No sé si estoy bien, o sea, así como lo hacemos en Guatemala, tal esposa de tal apellido y uno tal apellido, y pues al final el niño tiene los dos apellidos, creía yo que era así. No. Ok. Ustedes van a ver un curso que se llama Recursos Económicos de Centroamérica. ¿Alguien ha oído lo que es la patria del criollo? Es un ícono, es un libro ícono en la Universidad de San Carlos. Todas las facultades, todos los que entran a la Universidad de San Carlos leen ese libro. Ahí explica perfectamente de dónde vienen los apellidos y por qué el don, ¿me entiende? De honorable nobleza. Pero la misma cultura lo fue creando. Ahora a cualquier persona le dicen don, señor, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Dice, relativismo cultural. A ver, ¿alguien que me ayude a leer, por favor?
Es contrario al etnocentrismo y se refiere al reconocimiento de que hay distintas culturas, cada una con su visión del mundo, con sus costumbres, valores y creencias. Una actitud relativista implica respetar las diferencias y no imponer los criterios propios a los demás. Ok. Relativismo cultural, dice. Es contrario al etnocentrismo, dice. Y se refiere al reconocimiento que hay, se refiere al reconocimiento de que hay distintas culturas. Eso lo sabemos todos. Cada una con una visión del mundo, con sus costumbres, valores y creencias. ¿Es cierto o es mentira? Es cierto. Ok, es cierto. Cierto. Ahí estamos. ¿Alguien había levantado la mano? Bueno, encontramos algo. El racismo. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? El racismo. Moore Smith. Doctrinas o creencias en la superioridad racial, incluyendo la creencia de que la raza determina la inteligencia, las características culturales y los atributos morales. Muchas gracias. Y aquí lo dice Moore Smith. Doctrinas o creencias. Son doctrinas o creencias. No son teorías, no es científico, son doctrinas o una creencia en la superioridad racial, incluyendo la creencia que la raza determina la inteligencia. Punto. Todos sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que Adolfo Hitler decía de que los alemanes eran ¿cómo se llama? Que los arios eran la raza suprema. Y cuando él se refería a eso, se refería a la cultura, se refería a que ellos eran mejores físicamente, inteligentemente, y que las características culturales eran las mejores, y obviamente que estaban en el peldaño, digamos, de la cadena de razas humanas. Entonces, en Guatemala, pues el racismo empezó desde que los españoles sometieron a los indígenas. Desde ahí empieza el racismo y también el esclavismo. Actualmente, ¿hay o no hay racismo en Guatemala? Sí. Sí, Sí. Claro, vayan ustedes a los estadios. Hay un jugador pues, de color o raza negra o ¿cómo le llaman ahora? Em, de descendencia africana, les dicen ahora. Y si uno les dice algo, pues es racismo. Igual ellos. No sé si alguien ha estado en Estados Unidos, pero ellos ellos dicen que son mejores que los hispanos. Los primeros son los americanos, ¿no? O sea, cuando me refiero a americanos, me refiero a raza anglosajona. Pero después están ellos. Y de último estamos nosotros. Pero en toda Latinoamérica es diferente. Creemos que nosotros somos los mejores que ellos. Esa es una. Dos, con nuestra gente que está en el interior de la República. Hay gente que los trata mal. Yo soy de Quetzaltenango, nací en Quetzaltenango, crecí en Quetzaltenango.
Ahorita estoy así como que viviendo mitad y mitad. No sé si oyeron el caso de Xelapán, ¿verdad? Sí, De licenciado. que menaron unos perros y que no sé qué, bueno, ese tema. Pues ese día que pasó eso, los siguientes días, pues hubo así algo tenso. Y pasa uno y le mienta la generación al otro, usando palabras ofensivas acerca de su raza. Entonces dice uno, ¿en qué país vivimos? Si todavía existe el racismo. Todos somos hermanos de sangre. Todos somos iguales. Lo único que nos diferencia es el color de piel. Todos somos seres pensantes. Y vean, les voy a compartir un video y voy a habilitar el chat nuevamente y me recuerdan el miércoles que se los comparta. Es de un mexicano. El mexicano hablaba. Ellos inventaron el aire acondicionado. Ellos inventaron el televisor a color, el que no lo sabe. Ellos han inventado varias cosas. Pero ¿por qué es que México está así como está? Vean, es bien interesante el video. La disciplina. ¿Por qué Japón es una de las mayores potencias mundiales? Japón no tiene recursos naturales. Todo es importado. O sea, comida, fruta. Y lo que ellos exportan, ¿qué es? Carros, motos, circuitos, todo. Pero ¿qué es lo que pasa con los japoneses? Desde pequeños se les disciplina, tanto en casa como donde estudian. Y hay un dicho que dice que todos se tienen que ayudar. Y por eso es que ellos son así. En Japón, a los mismos niños los ponen a limpiar los baños. Ustedes son nuevos aquí en la universidad. No sé si alguien ha entrado a un baño de la facultad. Pues dejemos la facultad de la universidad. De verdad deja mucho que desear. O de los institutos. Deja mucho que desear. Pero allá no, allá los ponen a limpiar. Pero bueno, ahí sí, como dice, aquí ya viene lo que es el racismo y por qué es que se da. Discriminación. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Dice, Seymour Smith define la discriminación como el tratamiento diferencial de las personas de acuerdo con su clasificación, como miembros de categorías particulares, tales como raza, sexo, edad, clase social, etc. Según Rawls, hay 3 formas de discriminación: política, ideológica y racista. Muchas gracias. Vean, es muy interesante lo que dice aquí este señor. Dice, define la discriminación como el tratamiento diferencial. Cuando hablamos de diferencial, hay una diferencia. No un diferencial de carro, ¿verdad? No, diferencial, que hay una diferencia. Por ejemplo, pueden haber 2 personas mestizas y puede haber una persona de descendencia africana. Obviamente, ¿a quién van a ofender más? A la otra persona. Es de acuerdo con su clasificación como miembros de categorías particulares tales como raza, sexo, edad y clase social. Aquí hay 2 cosas muy importantes. Vean, la primera, la raza. Ya hablamos de la raza. ¿De dónde viene?
¿Por qué? ¿Qué tipo de razas hay en Guatemala? Acuérdense que aquí razas, está el mestizo, mulatos, indígenas, criollos, porque todavía los hay, que son los, bueno, es el cacifa, el sexo. Antes, pues, se decía hombre, mujer, pero ahora resulta que hay 30 y no sé cuántos tipos de sexo, ¿va? Pero según la biología, ciencia, hay dos, hombre y mujer y punto. Ya los demás son, o sea, son, como dicen aquí, la comunidad LGTB, que son lesbianas, gays, etcétera. Tienen el derecho a hacer lo que ellos quieran. Si ellos se consideran de que son lesbianas, pues está en su derecho. Se les tiene que respetar definitivamente. Pero desde el punto de vista biológico, únicamente hay dos, hombre y mujer. Otro elemento muy importante, la clase social. Es que en serio ustedes en la clase social venimos, antes habían ricos y pobres y había una brecha aquí. En cambio ahora los ricos y los pobres, la brecha se ha abierto demasiado. Y si ustedes se dan cuenta, tal vez hay una persona pidiendo dinero pues, para comer. Y pasa una persona con un gran carro y algo, y solo al verlo pues, le hace una cara. Es una discriminación. Bueno, hay unos que les dicen algo, pero otros que de una vez los Y dicen eso pasa palabras entre la como esta. misma familia, Lick. Exacto. Por eso te digo, todo esto pasa en todo, como dicen, todas las clases sociales. O sea, vamos a incluir familia. Como dice aquí, ¿quién fue el que dijo? Joel, ¿verdad? Así es, Lick. Ok, Joel dice que entre la misma familia, y es cierto. Miren, yo tuve un compañero que él, pues, de esta comunidad LGTB, pero en mis tiempos, cuando yo estoy en el instituto, hablar de eso, de verdad era malo, era una discriminación bárbara que la que se les daba. Se les humillaba, y no con el hecho de quererlos humillar, sino de molestarlos. Y ellos se sentían mal, y nosotros sabemos ahorita que pues, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya vienen las leyes y que derechos humanos, que no sé qué. Pero moralmente nosotros ya no lo hacemos. Bueno, yo no lo hago, pero moralmente ya muchos de nosotros no lo hacemos. O sea, para mí, yo lo miro normal. El que quiera estar con quien quiera estar, ese es su problema. En el mío, yo me enfoco en mi objetivo y punto. Como dice el otro compañero, en el trabajo también. En el trabajo también se da lo que es la discriminación. Bueno, yo soy el jefe aquí, vos sos el nuevo y vos tenés que hacer lo que te digo o te vas despedido. Ahí vienen las amenazas, viene la discriminación. Ah, no, yo soy el jefe, me tenés que tratar con respeto y más aún si soy licenciado, me tenés que decir licenciado. Esa es una discriminación bárbara. Vean ustedes, a mí me pueden decir, bueno, no me gusta, señor, don, no me gusta que me digan, pero me pueden llamar así, me pueden decir Omar. A mí un título no me interesa, no. Para mí un título solo es un grado académico que uno alcanzó, pero los verdaderos valores vienen de la casa, de profesores. Yo tuve profesores buenísimos que nos enseñaron valores, a ser íntegros.
cuando todos ustedes se gradúen, por eso digo todos, y espero que así sea, ustedes van a ir al tribunal de honor de su colegio correspondiente, porque hay 2 colegios en ciencias económicas, uno para administradores, contadores y economistas, administradores y contadores públicos. Pero estamos hablando de los contadores públicos de hace años. Y ahora los contadores ya tienen su propio colegio, por eso hay 2 colegios. Ahí les hacen a uno, que tiene que actuar con dignidad, con ética, y es algo que se les olvida. Como dice él en el trabajo, bueno, yo soy el jefe, yo soy el licenciado, yo soy el doctor, no sé. Vean, aquí en la facultad, es que de verdad, hay una persona que es doctor, y si uno no lo saluda, ¿qué tal licenciado? Le dicen, ¿qué tal tercero básico? ¿Creen, ¿Creen que ustedes que es una forma de discriminación eso? Sí. Obviamente. ¿Por qué? Porque él quiere que lo llamen doctor. Obviamente él se lo ha ganado. Él ha estudiado. Pero vamos, ¿dónde están los valores éticos que él juró y que él, obviamente, cuando uno va al colegio, mano derecha, va como en la escuela, y ahí dice claramente, uno tiene que actuar con dignidad, con integridad, sin menospreciar a nadie. Y viene y porque uno le dice, licenciado, ¿qué tal tercero básico? No va. Pero bueno. Según Rose dice, hay 3 formas de discriminación: política, ideológica y racista. A ver, la política. Alguien que lea por qué discriminación política. Es lo que está en azul. Se basa en el aprovechamiento del monopolio del poder ejercido. ¿Qué manda Lick? Sí, léeme lo que estaba Ejercido leyendo, para por favor. explotar al grupo dominado. Ok, dice, se basa en el aprovechamiento del monopolio del Se poder. basa en el aprovechamiento. Sí. Ejercido para explotar al grupo dominado. Vean pues. ¿Cuál es el grupo dominado? ¿Los jefes o los subalternos? El presidente. Ajá. Sí, se basa en el aprovechamiento del monopolio del poder. A ver, ya hablamos que la iglesia, con todo respeto se los digo, no quiero ofender a nadie. Y para que lo sepan, pues yo soy católico. También ya leí la Biblia. La he leído, es un libro magnífico. Para mí el libro, o sea, la Biblia, el que me gusta es el de Job. Bárbaro. Tremendo ese tipo. He leído la Biblia. Sé bastante la Biblia, porque mi tío es pastor. Cuando yo me fui a vivir con él, yo iba a la iglesia. No me gustó. Y la católica menos. O sea, no porque primero, o sea, me bautizaron, estudié en un colegio salesiano, me fui a vivir con mi tío, pero en la católica no te dan seguimiento, no te dan nada, o sea, no. Pero bueno, dice, se basa en el aprovechamiento del monopolio del poder. Entonces, esa vez hablamos de que la iglesia era un aparato ideológico del Estado. Pero hay otro, que es muy importante que lo conozcamos. Hay otro ente que es parte del Estado y que le sirve al Estado. A ver, ¿alguien? Los medios de comunicación como la prensa.
No, esos son también medios de ideologías. No, no dije ideologías, ay, son medios de tergiversación de la verdad. Pero hay uno muy importante. Estoy hablando de un... ¿El ejército? Exactamente. ¿Qué es el ejército? Es el aparato. Se supone que es para proteger al Estado al momento que entre en guerra, proteger al pueblo. Se supone. Se supone, sí. Es que ese hecho se supone, pero el ejército es el aparato represor del gobierno. Sale la manifestación de unas 50 personas. ¿A quiénes mandan? Bueno, el ejército y la policía, ¿verdad? Pero ¿a quiénes mandan? A la policía. Cuando fue el conflicto armado, hay pruebas de que hubieron masacres. Ahorita, ¿qué es lo que dicen? Ya no. No hubieron. Pues ya saben todo lo que ha pasado, ¿verdad? Pero dice, se basa en el aprovechamiento del monopolio del poder. Aquí está la política, aquí está el poder. Presidente, diputados. Ejercido para explotar al grupo dominado. Entonces yo vengo aquí y voy a explotar ¿a quiénes? A los trabajadores. Vean, señores, cuando ustedes lleguen a su carrera, ¿por qué creen que está el día feliz? ¿Por qué creen que está la ayuda a Yubi? ¿Por qué creen que esta empresa tiene una fundación? Por misericordia. Yo tengo, yo tengo, Castío, yo tengo entendido que las empresas, digamos así, que deben hacer algo similar como ayuda porque al hacer donaciones se evaden impuestos. O sea, sí. Exactamente. Las donaciones son una forma de evadir impuestos. No es por ayuda. A ellos no les importa. Honestamente. Que el MacDía Félix se lo vamos a ir a dar a un lugar, vienen y les entró 1,000,000 de quetzales, pongamos son 500,000 y lo pasamos. O al revés. Solo les entran 100,000 quetzales, pero ellos dicen que recibieron 5 millones y de esos 5 millones van a la institución y solo dan 50,000. Pero en sus estados financieros ellos ayudaron con 1,000,000. Tiene que pagar menos impuestos sobre la renta. ¿Me entienden? Y muy bien, compañera, eso es para evadir impuestos. Lastimosamente. Aquí el que más tiene es el que menos paga. Pero ahora vayan con el chiclero. Él tiene que pagar impuestos. Los que venden en el parque, bueno, los lustradores que venden, que están ahí en el parque. Pasa el policía, les cobra, no sé cuánto les cobrará. Ellos sí están pagando su impuesto. Y a pesar de todo eso, todo lo que consumen lleva un impuesto. Y aquí hay algo que nadie se ha puesto a pensar, que gracias al impuesto de esas personas es que estamos recibiendo una educación superior. No nos están dando todo el dinero que corresponde, que es el 5% constitucional. Nos están dando aproximadamente un poquito más arriba del 2%. Pero por eso les digo, el monopolio de poder ejercido para explotar al grupo dominado. ¿Y quién es el grupo dominado? Dominado nosotros. Nosotros salimos a las calles y nos dan una gran paliza, ¿eh?
O como hacen ahora, ¿va? Ante juicio. Vean, ¿qué fue lo que pasó ahorita en este caso? Aquí hay un caso muy interesante. Viene un personaje y dice que si él llega a la a la presidencia, va a meter presos al presidente y a una persona. Ahorita que él se fue a inscribir, no lo dejaron por campaña anticipada. Puso, ¿cómo se llama? ¿Apeló? No se la toparon, ni se la van a topar. El grupo ya se dividió. Entonces esa es la discriminación que nosotros tenemos. Yo soy un político, soy un apoderado, pero paso en la calle y miro a una persona barriendo. ¿Este qué se cree? O a un policía. Aquí en Las Charcas venía un diputado, lo paró un policía de Meta. Venía en contra de la vía, venía a excesiva de velocidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo amenazó. Al poco tiempo lo despidieron. Es una discriminación bárbara. ¿Hicieron algo? No. Pero bueno. A ver, racista. Alguien que me lea lo que dice racista. Por la que en un grupo sostiene ser físicamente superior a otro grupo. Ok, aquí hay algo muy importante y una palabra. Sostiene ser físicamente superior a otro grupo. ¿Se acuerdan de que hablamos de que han existido 4 etapas en la vida? La primera, que era la primitiva. La segunda, ¿cuál fue? No me queden mal, por favor. ¿Esclavista? La esclavista. ¿Y cómo comenzó la esclavista? No es cuando surge la propiedad privada, o sea, cuando están quien tiene más. No, eso viene después. Pero la etapa esclavista viene cuando una tribu somete a otra tribu. Ahí viene la etapa esclavista. Cuando viene un grupo de personas someten a otra. ¿Y qué es lo que dice aquí? Un grupo sostiene ser físicamente superior a otro. Eso se dio en ese tiempo. Pero después, veamos qué fue lo que pasó en África. Los españoles vinieron, bueno, no solo españoles, vinieron de Estados Unidos, fueron a traer gente de color a la África, Francia, Inglaterra. De hecho, Francia, pues si se dieron cuenta en el Mundial, pues Holanda, Portugal y España. Y nos vamos a enfocar en España. ¿Qué hicieron los españoles cuando vinieron? Traían sus esclavos de raza negra. Eso era lo que traían los españoles. Y vinieron y sometieron a las tribus que habían en Guatemala. Bueno, digamos en todo Latinoamérica, desde México hasta Sudamérica. Vinieron y los superaron. Entonces dejaron a nuestra gente indefensa. Por eso viene el dicho de Caibil Balam, ¿verdad ustedes? Que fue el guerrero más poderoso y que que el ejército tiene su grupo elite, que le llaman los Caibiles, por Caibil Balam. Pero Caibil Balam peleó por su pueblo. ¿Ustedes creen que los Caibiles van a pelear por su pueblo? Pregunta. No. Claro, no lo hacen. Están peleando por los intereses de la oligarquía.
Simplemente, a la hora de haber una guerra, Guatemala con México, con Honduras, con, bueno, Salvador, Nicaragua están igual, nos supera. Solo con el simple hecho, México nos supera en todo. Tienen aviones de guerra. ¿Nosotros qué tenemos? Jimmy Morales quiso comprar un avión argentino. Fue demandado, ya no se compró. Pero aquí viene algo. Bueno, vienen y superan a... Los españoles vienen y dominan a estas tribus. ¿Por qué los de raza de color se fueron están en Izabal y en toda la parte norte de Honduras y de Costa Rica? A ver. ¿Por qué no se quedaron en Escuintla? ¿Por qué no se quedaron entre la frontera de El Salvador y Salvador y Honduras? Y lo mismo pasó en Ecuador, Colombia. Pero enfoquémonos aquí en Guatemala. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se fueron a Izabal? Por las condiciones climatológicas, quizás. Pero si eran esclavos. Si alguien es esclavo, a donde lo lleven, usted tiene que ir. ¿Sí? Tal vez alguna facilidad de poder abandonar el país, ya sea por agua o por una ruta alterna. Sí, tiene lógica. Bueno, vean. Cuando se dio eso y vinieron los españoles a Guatemala, los que venían como encomendadores traían a sus sirvientes y obviamente esos sirvientes eran de raza negra. Pero ellos se dieron cuenta de algo, que los de raza negra eran más rápidos corriendo que los indígenas. Eran más fuertes. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron y se escapaba un esclavo nativo. Y ya dijimos, ¿va? Que le pertenecía a Don López, ¿verdad? Le pertenecía a Don López. Entonces él tenía sus esclavos de color. Entonces venían estos e iban atrás de la persona que había escapado y lo regresaban. Pero se dio un hecho muy importante. Se organizaron. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Y se fueron a las partes de ahí de la costa, de Livingston, en Izabal, porque hasta allá no llegaban. Toda la parte norte, hasta allá no llegaban los españoles. Y a los españoles ya no les importaba. Lo que les importaba a los españoles eran a los nativos que tenían ya cautivos, esclavos. ¿Por qué? Porque había que ir a recoger el añil. Había que recoger el maíz, los alimentos. Eso les interesó a ellos. Por eso que todos se fueron para allá. Y aquí dice, por lo que un grupo sostiene ser físicamente superior a otro grupo. Por ejemplo, démonos cuenta aquí, ¿qué es lo que dicen de la gente de Oriente? Es de sangre caliente. Ya no se rajan.
que iban con la pistola. ¿Y qué dicen de la gente de Occidente? Esos no saben ni pelear. Entonces allá vamos donde este grupo se cree superior físicamente al otro. Eso es lo que es lo que es el racista. Por ejemplo, y seguimos. Aquí en la Sexta Avenida hay mucha gente de color. Y pasa alguien y dice, estos hijos de la... Es el racismo. Y no solo eso. El racismo que es entre el hombre y la mujer. Por eso dice, un grupo que es físicamente superior. El racismo que se da hacia estas comunidades LGTB. No estoy seguro cómo se llama. Porque hay un montón de que salieron, no sé. Y no me interesa, ellos pues, piden sus derechos. Pero eso es el racismo. Dice, por lo que un grupo sostiene ser físicamente superior a otro grupo. Bueno, ahora la parte ideológica. A ver. Dice, se realiza a través de las ideas. Alguien que me diga un ejemplo. Alguien levantó la mano, por favor puede... Podría ser ideológico, se toma en cuenta la creencia religiosa, tal vez algún tipo de, no religión, pero no sé cómo explicarlo, como creencia de esa época, de las personas que vivían en esa época. No necesariamente creer en Cristo, creer en Jesús, sino en lo que a ellos les imponían. Más o menos. ¿Alguien más? Tomémonos unos 5 minutos, 3 minutos de descanso para que vayan al baño. ¿Estamos? Regreso a las 25. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.